publicitario. Quiero iniciar diciéndole a los que vean este video que se pueden suscribir a mi nuevo canal y a mis nuevas páginas, ya que hace unos días un trinitario llamado Edwin Alexander Flores Díaz, o Díaz Flores más bien, en su impotencia al no poder refutarme a mí en un debate frente a frente, me tumbó el canal de una manera deshonesta, ¿no? Pero aquí seguimos parados en la brecha. Bueno, se pueden suscribir en mi canal a través de la Biblia, El fin de las falsas doctrinas, mi canal en YouTube. También en Facebook tenemos la página El terror de las falsas doctrinas y también El fin de las falsas doctrinas en Facebook como página. También tenemos, bueno, ya un canal para música, David Urrea Oficial, ¿sí? Ahí me pueden buscar y se pueden suscribir por si quieren oír musiquita que exalta y glorifica el nombre del Señor. Bueno, hoy quiero hacer un programa referente a este hermano. Él es de la Pentecostal Internacional o Pentecostés Internacional, la UPC. Él me ha hecho a mí varios videos y hoy quiero hacer este video demostrando sencillamente que lo que él predica va en contra de lo que incluso enseña su propia organización, como lo es la Pentecostés Internacional o Pentecostal Internacional UPC. Este hermano se llama Edwin García. No tengo nada en contra de él, pero sí tengo en contra de lo que enseña él y de lo que enseñan otros pastores de muy alto rango, donde enseñan a dos seres en Jesús para predicar la doctrina del Dios único, lo cual es incorrecto. Vamos a mirar que incluso en el propio manual de la Iglesia Pentecostés Internacional, enseña que Jesús no es dos seres, enseña que Jesús es un solo ser, ¿sí? Es un solo ser. Y esto refuta incluso a personajes como Leonardo Tintinago, ¿sí? Leonardo Tintinago, que dice ser unicitario, pero realmente lo que es un binitario, o no califica en binitario porque para él Jesús es solamente un hombre, califica como un dinámico más bien, un dinámico delegacionista, ¿sí? Pero sin más preámbulos, vamos a mostrar aquí que lo que estamos diciendo sencillamente lo saqué de aquí, de este manual, ¿sí? Iglesia Pentecostal Unida Internacional UPC, ¿sí? Esto sencillamente, mira, aquí podemos mirar que se habla de la humanidad de Jesús y ustedes lo pueden buscar. Allí claramente, hablando de la verdadera humanidad de Jesucristo, ¿sí? Hablando de la verdadera humanidad de Jesucristo. Bueno, voy a quitar la cámara ya para poder mostrar como mejor aquí la diapositiva. ¿Listo? Hablando de Jesucristo, dice la verdadera humanidad de Jesucristo, ¿sí? La verdadera humanidad de Jesucristo y permítame acomodarme un poco mejor. Habla de la verdadera humanidad de Jesucristo y dice introducción, dice el intransigente monoteísmo es uno de los más claros temas de la Escritura, simplemente declarado. Dios es absoluto e indivisible, uno, y citan allí el Shema de Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, Deuteronomio 6:4. Dice, no hay distinciones esenciales en su naturaleza eterna, obviamente como espíritu eterno, ¿cierto? No hay distinciones. Todos los nombres y títulos, permítame lo acercamos un poco más para que se vea mejor. Mira, como dije ahí, todos los nombres y títulos de la deidad, tal como Dios, Elohim, Jehová, Yahvé, Señor, Padre, Verbo y Espíritu Santo, pertenecen al único Dios, ¿cierto? Al uno y único mismo ser. Mira, aquí está. Permítame, voy a subrayar aquí para que
ustedes vean. Ahí se ve claramente que está hablando de qué? De un ser, uno, mira, uno, único, mismo ser. Cualquier otra pluralidad perteneciente a Dios, ¿sí? Meramente se relaciona con sus atributos, títulos, papeles, manifestaciones, oficios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si decimos que Jesús, como el Hijo de Dios, no es Dios, entonces ya tenemos a otro, ¿sí? A otro que es ser, entonces tendríamos otro ser, porque la Biblia dice, el santo ser, hablando de Jesús, ¿sí? Será llamado Hijo. O sea que ese Jesús, que es Dios, al mismo tiempo sería llamado Hijo. ¿Por qué? Por su participación en la carne. Pero bueno, todavía no quiero meterme allí. Lo que quiero señalar es que claramente la Biblia nos habla de un uno, o sea, cuando se habla de Dios, y obviamente sabemos que Jesucristo es Dios, se habla de un uno y mismo y único ser. ¿Sí o no? Y nos cita algunas citas bíblicas. Dios es santo, puro, perfecto, sin pecado o maldad. Levítico 11:45. Por lo tanto, Dios no puede ser corrompido por materia ni carne. Él es absoluto. Notemos que dice, Él es absoluto. Esto refuta Trinidad y refuta toda clase de doctrinas que enseñan pluralidad en Dios. E inmutable, ¿cierto? Inmutable, inalterable. Salmo 102:27, Malaquías 3:6, Hebreos 1:12, 6:17 y 18, Santiago 1:17. ¿Sí o no? Entonces vamos a aquí seguimos hablando de lo que. Entonces, aquí lo alejé un poquito para poder mirar un poco lo que viene acá. Jesucristo es el solo Dios. Escuchen bien, voy a subrayarlo para que nos demos cuenta el título que tiene acá. Mira, vamos a ponerlo aquí para que se vea. ¿Qué dice ahí? Jesucristo es el solo Dios manifestado en carne. ¿Sí? Jesucristo es el solo Dios manifestado en carne. No hay otro Dios. Jesucristo es el solo Dios manifestado en carne. Ok. Y nos da unas citas ahí. Primera Timoteo 6:16. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y nos encargó el misterio de la reconciliación. Nos cita 2 Corintios 5:19, Colosenses 1:19, Colosenses 2:9, etcétera, etcétera. Sigamos. Yo quiero que presten atención, mis hermanos, a esto que está aquí. Permítame, vamos a cambiarle aquí un poquito el color a esto para que eh, se distinga un poquito. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Aquí. Mira. Miremos. Perdón. Vamos a colocar la flechita. Mira. Yo quiero que ustedes analicen. Espera a ver si. Espera a ver si lo pequeñamos un poquito. No, ahí está bien. Yo quiero que ustedes analicen, mis hermanos, o que analicemos esto. Lo que dice aquí. Recuerden que estamos hablando del mismo manual de la Iglesia Pentecostés Internacional. Iglesia a la que aprecio mucho, organización que aprecio. Sé que los ministros allí son en su mayoría hombres de Dios, que de pronto muchas veces hacen declaraciones y pueden equivocarse como todos nos equivocamos. Este video no lo hago para desprestigiar ni mucho menos, porque muchas veces nosotros como personas individualmente nos equivocamos y podemos predicar cosas que no están de acuerdo a lo que incluso dice nuestro propio manual o nuestra propia fe, digamos, en cuanto a organización. Pero mire lo que dice aquí. Manifestado en carne quiere decir mucho más, ¿sí? Mucho más que morar aquí,
quiere decir mucho más que morar en la carne. Manifestado en carne quiere decir mucho más que morar en la carne. Voy a cambiarle el color, porque ese color casi no se ve. Vamos a ponerle un color aquí más. Un color más que resalte más. Quiere decir mucho más que morar en la carne. ¿Sí? Ahí está. Ok. Quiere decir mucho más que morar en la carne. El uso de la palabra corporalmente en Colosenses 2:9 elimina la idea de Dios, escuche bien, solamente, aquí está, mira, de Dios solamente ocupando, ahí está, ocupando un recipiente. Mira. Quiere decir mucho más que Dios ocupando un recipiente, ¿sí? Corpóreo. O sea, la manifestación en carne significa mucho más que decir que fue que un espíritu se metió dentro de un hombre. Eso quiere decir mucho más que eso. Y repito, esto lo dice en el manual de la Iglesia Pentecostés Internacional UPC. Así que si me van a refutar a mí, el hermano Edwin o cualquiera, tiene que empezar por refutar el manual de la Iglesia Pentecostés Internacional. Porque esto es sacado de ahí. Y hay otros temas que en su momento también voy a ver si muestro. Temas que realmente enseñan lo mismo que enseña la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, por lo cual me alegro porque veo que estamos en mutuo acuerdo en la mayoría de cosas, ¿no? Entonces dice, elimina la idea, ¿sí?, de Dios solamente ocupando un recipiente corpóreo. Más bien toda la plenitud habita en Él. Ahí está el texto. Más bien toda la plenitud, aquí, habita en Él, ¿sí? ¿Sí? Y habitaba en Él corporalmente. Toda la plenitud, ¿sí? Entonces, dice, en Él es una referencia a Cristo en todo el significado bíblico del título persona. Por tal razón, debemos evitar terminología que no concuerde con el uso de las escrituras ni de la idea del significado completo. Por ejemplo, es erróneo decir, mira, vamos a volver a subrayar aquí, es erróneo decir que Dios habitaba en carne. ¿Se dan cuenta? Mira. Es erróneo decir que Dios habitaba en carne como agua en un vaso. No sé si ustedes han oído por ahí ese argumento que incluso los dinámicos lo usan, ¿sí? Que era que Dios estaba en Cristo como cuando un vaso en el agua y el agua en el vaso. Dice, el vaso es solamente un recipiente, ¿sí ve? Y eso es lo que enseñan muchos, que la carne, el cuerpo era solamente un recipiente de Dios. ¿Ah? Luego dice aquí, pero cuando Dios vino en carne, mire, Dios vino en carne, ¿sí? La deidad y la humanidad se unieron, aquí está, juntos en la persona de Cristo. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo el texto? O lo que están señalando aquí. Lo que nos está diciendo es que el ser de Jesucristo, como el único ser divino, adhirió a su ser naturaleza humana. Eso es lo que nos está diciendo aquí esto. Adhirió a su ser naturaleza humana. Ok. Ahora, mire lo que sigue diciendo aquí. Vamos a cambiar el color para que se vea mejor. Bueno, permítame. ¿Cómo hiciera para correr esto de ahí? No me deja. Bueno, aquí. Dice, mire lo que dice aquí. Cristo era el verbo hecho carne. Y nos cita el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 14. ¿Sí? El verbo hecho carne.
aquí, recuerde que ese verbo es Dios, según el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1. Ese verbo es Dios. Ese verbo fue hecho carne. Algunos dicen, no, es que fue solo la palabra, fue solo... Ok, si fue solo la palabra, entonces estarían negando que Dios asumió una humanidad verdadera y auténtica. Pero la Biblia está diciendo, el verbo fue hecho carne. Y el verbo obviamente es Dios. Y mire, el amigo Edwin me acusa a mí de que yo soy católico porque digo que Jesús en su participación en la carne como un hombre entre nosotros, ¿cierto? Como un hombre entre nosotros, nació de María, ¿sí? Nació. ¿Y cuál Jesús nació? ¿Otro Jesús? No, el único Jesús que existe. Lo que pasa es que yo no predico doctrina de tocayos como muchos. Pero mire, vamos a mirar esto. Si Jesús, escúcheme bien, si Jesús, permítame que esto aquí me está estorbando. Mira, si Jesús es el único Jesús y no es otro Jesús aparte del único Jesús Padre, sencillamente la Biblia sí nos demuestra, la Biblia sí nos demuestra esto. La Biblia sí nos demuestra que fue aquí, según el mismo artículo de la Iglesia Pentecostés, fue concebido por una virgen. Aquí, hablando obviamente, yo entiendo el lenguaje que ellos están presentando aquí. Está hablando de que fue concebido en su participación en la carne, ¿sí? Concebido como un hombre entre nosotros, ¿cierto? Fue concebido, el único Jesús que existe, fue concebido en su participación en la carne como un hombre entre nosotros, ¿cierto? Fue concebido de María, de la Virgen. Aquí están los textos, mira. Ahí están los textos, mira. ¿Mm? Gestado, mira. Gestado. ¿Sí? O sea, el problema es que muchos creen que esa participación de Jesús en la carne para entrar en este mundo legalmente como un verdadero hombre significa comienzo de existencia de Jesús siendo el Espíritu Eterno. No, no, no. El comienzo allí se da para la naturaleza humana que él adquiere al participar en carne de su propia humanidad, porque como el único ser, él existe por sí mismo. ¿Sí? Pero ese único ser tuvo participación en la carne y en esa participación en la carne es llamado el Hijo de Dios. Por eso la Biblia dice, y el santo ser que es concebido o que nacerá, será llamado Hijo del Altísimo. Si me vienen a decir a mí que ese santo ser, como algunos dicen que el Hijo no es Dios, entonces tendríamos dos Jesuses. Un Jesús ser, Hijo, que no es Dios, y otro Jesús ser, que sería el ser del Padre, que sí es Dios. Doctrina de los tocayos. Lo que predican por ahí muchos, como en el caso de Leonardo Tintinago y otros. ¿Se da cuenta? Entonces, si me dicen a mí que yo soy católico, pues sencillamente entonces los hermanos de la Internacional también son católicos romanos, porque aquí están diciendo claramente que fue concebido de la Virgen, ¿sí? Ahí coloqué el texto, ¿sí? Que fue concebido de la Virgen. Está hablando de este Jesús, está hablando de Jesús, mira, el Cristo, el verbo, fue hecho carne, ¿sí? Y recordemos que ese verbo es Jesús mismo y es Dios mismo, según San Juan 1.1. ¿Ah? Y luego aquí dice que fue concebido por una virgen, ¿sí? En el vientre de María, etcétera, etcétera. Pero luego aquí vuelve y dice, Jesús es Dios en el sentido del Antiguo Testamento. Mira, Jesús es Dios en el sentido del Antiguo Testamento. Aquí lo dice, mire. A esto aludiendo a los escritores del Nuevo Testamento, llamaron a Jesús Dios. ¿Sí? Vamos a dejar aquí libre para que usted sea. Volvámoslo a leer. Jesús es Dios en el sentido del Antiguo Testamento. A esto aludieron los escritores del Nuevo Testamento cuando llamaron a Jesús Dios. ¿Se da cuenta? A esto aludieron los escritores del Antiguo Testamento cuando llamaron a Jesús Dios. ¿Cierto? Jesús aceptó la confesión de Tomás de él cuando clamó y le dijo, Señor mío
y Dios mío. Vamos a colocarle aquí. Aquí, mira. Ahí está. ¿Cómo le dijo Jesús? Señor mío y Dios mío. San Juan 20:28. Y ahí sigue dando todas las citas por si las moscas. Por si de pronto no lo tenemos claro. Ahí está, mira. Ahí está clarito. ¿Sí ve? Ahí está clarito. Muchos versículos identifican a Jesús como Dios. ¿Ah? Entonces, si decimos que el Hijo no es Dios, tendríamos dos Jesuses. Eso es lo que muchos no entienden. Porque vienen a decir que Jesús, el Hijo no es Dios. Entonces, si el Hijo no es Dios, apague y vámonos. Si el Hijo no es Dios, apague y vámonos. Pero si yo digo y entiendo que el Hijo es Dios, o sea, el Padre participando de carne y sangre, y que como el único ser adhirió a su ser naturaleza humana, sencillamente podemos decir que Jesús es Dios como Emanuel participando de carne y sangre, Dios mismo con nosotros, lo que la Biblia realmente nos enseña. Sigamos aquí. Cuando el féretro de un hombre, perdón, devolvamos un poquito, porque creo que aquí había algo más interesante. Volvámonos aquí. Ok. ¿Qué más dice? Sí, llamaron a Jesús, el Hijo de Dios. Eh, Aquí da unas explicaciones muy interesantes. Dice, algunas personas, aquí abajo está lo que estoy leyendo. Algunas personas insisten que solo una de las tres personas divinas, una segunda persona llamada Dios Hijo, vino en carne, pero la Biblia no hace declaraciones, no hace tal declaración. Se dice simplemente, pasemos al otro lado, ¿qué se dice? Dios fue manifestado en carne. Eso es lo que se dice. Ok, seguimos. Dios fue manifestado en carne, ¿cierto? Jesús no es la encarnación de una persona, de una Trinidad, sino la encarnación de toda la identidad, carácter y personalidad del único Dios cuando Dios vino en la carne. ¿Sí ve la declaración que hay ahí? Cuando Dios vino en la carne. Dios no se corrompió porque Él es inmutable. Recuerden ustedes que la Biblia dice que mm, tu santo no verá corrupción y todas estas cosas. Bueno, la Biblia muestra que la carne de Jesús no se corrompió. Porque Él es inmutable en la santidad e incorrompible, Romanos 1:23. Al contrario, Él hizo posible para los pecadores llegar a ser puros. ¿Sí? Él hizo posible para los pecadores llegar a ser puros. Vamos a acercarlo un poquito para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Y en verdad, nuestra salvación se apoya sobre esta verdad. Por eso cuando Jesús fue concebido en el vientre de María, mire esta confesión que hay aquí, cuando Jesús fue concebido en el vientre de María. Aquí la pregunta sería es, ¿cuál Jesús? Para los amigos que dicen que Dios no fue el que participó del nacimiento y tampoco fue Dios el que participó en la cruz. Aquí estamos hablando de un Jesús que fue concebido en el vientre de María. ¿Cuál Jesús vendría a ser ese? ¿Ah? ¿Cuál Jesús vendría a ser ese? ¿Sería otro Jesús? Dice, fue concebido en el vientre de María. Él no se contaminó por la naturaleza del pecado. En cambio, el Espíritu de Dios hizo al niño santo. ¿Sí? Y da la cita. Lucas 1:35. Recordemos que Jesús, siendo el Espíritu eterno, Él es Dios de toda carne. Y recordemos que Jesús participó de la carne. Jesús en los días de su carne, por allá habla la Biblia. ¿Sí?
Entonces Jesús, siendo el Espíritu eterno, de él procede todo. Procedió incluso la humanidad que él adhirió a su ser. Entonces, miremos aquí donde iba. Jesús es inalterable en cuanto a su deidad y santidad. Hebreos 13:8. ¿Sí? Ahí está el texto. Hebreos 13:8. Él no puede ser corrompido por el pecado, la carne o materia, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado, no de los pecadores, no apartado del pecado, y hecho más sublime que los cielos. Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Notemos que siempre se habla de él en singular. Él, ¿sí? Por ejemplo, ahí dice, él no puede ser corrompido. Estoy hablando del escrito, en este caso del manual de la Iglesia Pentecostés Internacional, ¿no? Y obviamente la Biblia también habla en términos singulares referente a Jesús. Pero aquí el escrito dice, él no puede ser corrompido por el pecado, la carne o materia, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado del pecado, etcétera, etcétera. Bueno, ya eso lo leí. Entonces dice ahí, aquí, en el verso, permítame, aquí, aquí, ahí, dice, cuando los humanos tocan algo inmundo, no se, eh, no se convierte en algo santo. Más bien, ellos se convierten en inmundos. Y coloca aquí, mira, mira el ejemplo, ¿sí? Aquí, ¿sí? Ahí está Ageo capítulo 2, verso 11, ¿sí? Inmundos. 11 al 14 dice, por ejemplo, bajo la ley del Antiguo Testamento, el pueblo se hacía inmundo cuando tocaba un muerto, un leproso, o a alguien que padecía de flujo. Números 5, 1 al 3. Pero miremos que con Jesús la cuestión era diferente. ¿Sí ve? Si usted sigue leyendo ahí, dice que Jesús, cuando tocaba los leprosos, se limpiaban, se sanaban. Cuando tocaba la mujer, cuando tocó a la mujer de flujo de sangre, fue sana. Cuando tocaba a los muertos, Jesús no se contaminaba, por el contrario, antes los resucitaba. ¿Se da cuenta? Entonces, vemos en Jesús una humanidad verdadera y auténtica, como también vemos que es Dios. ¿Mm? Aquí dice, mire, cuando tocó el féretro de un hombre muerto, el hombre se levantó de los muertos. Cuando la mujer que padecía de flujo de sangre, Jesús la tocó, ¿sí? Y dice, él no se corrompió, o sea, Jesús no se contaminó, pero la mujer fue sanada. Vamos a colocarle aquí, vamos a subrayarle para que ustedes vean el hilo de lo que yo voy leyendo. La mujer fue sanada. Mira, ahí está. Fue sanada. Ahí está. ¿Sí? También aquí dice que tocó una muchacha muerta y ella ¿qué? Revivió. Y ahí están los textos bíblicos. ¿Sí ve? Entonces vemos claramente que Jesús no era un humano común y corriente como lo presentan por ahí los dinámicos. También humanidad de Jesús, el Cristo, dice debajo, semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice allí, a causa del pecado que condenó, oh, perdón, dice así, semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, para que fuese el sacrificio de pecado aún no contaminándose por el pecado. En cambio, condenó el pecado. Voy a subrayarlo para que ustedes vean lo que yo estoy leyendo. Aquí. Por ahí en eso está. En cambio, condenó el pecado en la carne. Ahí está claro. Condenó el pecado en la carne. ¿Sí? Y la muerte
por todo, mire. Romanos 8:3, 2 Corintios 5:12. Y ahí, como pueden ver, esos textos. Ahora, vamos a seguir mirando lo que dice la Escritura. Dice, las Escrituras proclaman la humanidad genuina y total de Jesús. Eso no lo negamos nosotros, yo no lo niego. Yo proclamo la humanidad verdadera de Jesús. Lo que no creo es que el Hijo no era Dios, ¿sí? Porque si el Hijo no era Dios, sencillamente apaguen y vámonos. Pero yo creo que el Hijo, o sea, Jesús participando de carne y sangre, ¿sí? En realidad es el Padre mismo asumiendo una humanidad verdadera y auténtica, y ahí en esa humanidad se le llama Hijo de Dios. Pero es el mismo Padre que está participando ahí de carne y sangre. No es otro Jesús. Ahí vemos, mire, y ahí Hebreos 2:14 lo dice, y lo predicamos, nosotros lo predicamos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. ¿Quién participó de carne y sangre? ¿Otro Jesús? No, el Padre. Eso es todo. Y aquel verbo fue hecho carne. San Juan 1:14. Aquí carne, escúcheme bien, mire cómo está ahí incluso subrayado, dice, y lo voy a acercar bien para que ustedes lo vean, mire lo que dice ahí. Eso lo vuelvo y repito, eso lo dice el manual de la Iglesia Pentecostés Internacional. Eso no lo escribió David Urrea, eso lo dice el manual de la Iglesia Pentecostés Internacional. ¿Ah? Vamos a ver si, mira, para que ustedes lo vean, mira. Entonces dice, aquí, mira, ahí está, aquí, carne no significa un cuerpo físico, sino una identidad humana total. ¿Se dan cuenta? Una identidad, o sea, lo que está demostrando sencillamente es que Jesús, en esa humanidad, ¿sí?, es identificado como el Hijo del Hombre, pero también es identificado por deidad, ¿cierto? Es identificado como el único Dios participando de carne y sangre. Mira, sigamos leyendo. Humana total, ¿sí? Sino una identidad humana total, ¿sí? O sea, que Jesús no era un cuerpo de carne divina, como lo presentan muchos, y verdadera, o sea, carne verdadera. En cualquier manera que, que determinamos los componentes esenciales en cuanto a la humanidad de Cristo, los tuvo. Él era humano en cuerpo, alma, espíritu, mente, voluntad, etcétera, etcétera. Tenía una humanidad verdadera y auténtica, ¿sí? Ahora, ahí cita los textos. Mateo 6:38 y 39, Lucas 23:46, Hechos 2:27 al 31. Jesús era ambos, el Hijo, escuche bien, o sea, Jesús, no dice que Jesús eran dos, no, Jesús, o sea, se está hablando de un solo Jesús y recordemos que el mismo manual está diciendo que Jesús fue concebido en el vientre de María. De lo contrario, tendríamos dos Jesuses. Jesús era ambos, el Hijo de Dios, ¿sí? El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, Hijo de la humanidad, ¿sí? También dice el Espíritu de Dios que hizo el Espíritu de Dios hizo que una virgen concibiera, por lo tanto, el niño santo a quien ella dio a luz, ¿sí?, el Hijo de Dios, el niño, el santo ser, porque aquí hay un problema para los que niegan que Jesús, como el Hijo del Hombre, no era Dios, ¿sí? Porque la Biblia nos dice que es un santo ser. Entonces, si como Hijo del Hombre, como Hijo de Dios, ¿cierto? Sencillamente es otro ser, entonces tendríamos dos seres. Pero yo entiendo que Jesús es el mismo ser, el mismo Dios, el mismo Padre, como un hombre entre nosotros, participando de humanidad verdadera y auténtica, como lo dicen aquí estos escritos. Por lo tanto, el santo ser, mira, ahí está subrayado, mira, y se lo voy a mostrar. Vamos a ponerle otro color, ponerle el colorcito aquí más. Mira, mira. Por lo tanto, el santo ser, ahí está, mira, el santo ser, ¿sí? El santo ser. ¿Quién es ese santo ser? ¿Es otro Jesús? ¿Es otro ser?
aquí tendría que explicarme el hermano Edwin García, si este ser, ¿sí? Este santo ser es otro ser aparte del Padre. Si este ser es otro ser aparte del Padre. Si en Jesús hay dos seres, un ser hijo y un ser padre. Tendría que explicarme eso. Y aquí dice, porque el santo ser fue nacido de ella, ¿sí? Manifestado en carne. También era hijo del hombre. Ese santo ser, ¿sí? Ese hijo, ¿es otro ser? ¿O es el Padre participando de carne y sangre? ¿Ah? Ahora, ahí más abajito dice, hijo también significa, dice ahí abajito, mira, hijo también significa tener naturaleza o carácter, ¿sí? O sea, tener naturaleza humana, ¿sí? A eso se refiere, o carácter. Y da algunas referencias ahí como hijo del trueno, hijo de Balial, hijo de consolación. Jesús tenía el mismo carácter de Dios, así como de la humanidad verdadera, porque nadie puede ser como Dios, en cada aspecto ser igual y tener características, aspectos. Y mira, voy a mostrarles aquí algo. Voy a mostrarles aquí algo. Ah, pero no me deja aquí, mira. Permítame. Permítame. No sé si usted puede mirar aquí algo que estoy. Mire, mira, mira. Mire lo que dice aquí. Sino ser el mismo Dios, el mismo ser. Y cita Isaías 46:9, 48:11, San Juan 5:18, etcétera, etcétera. Y ahí más abajito dice la identificación de Jesús como el único Hijo de Dios significa que Él es Dios encarnado. ¿Se dan cuenta? Mira, eso no lo escribió David Urrea. Vuelvo y repito. Y si me van a decir que no está diciendo, entonces me disculpan, pero entonces tienen un mar de contradicciones. Si ustedes no aceptan lo que ustedes mismos escribieron aquí, entonces ustedes tienen un mar de contradicciones. Y lo digo para que lo analicemos. ¿Sí? La identificación de Jesús como el único Hijo de Dios significa que Él es Dios encarnado. ¿Quién es ese Dios encarnado? El santo ser que ustedes mismos testifican aquí en sus propios escritos, ¿sí? Y lo digo para Edwin, porque él es el que dice que yo soy católico. Mire, aquí lo dice. ¿Ah? Santo ser nacido, ¿sí? Como el Hijo del Hombre, fue nacido ¿de quién? De María. Lo que ustedes deben entender, mi estimado hermano Edwin, es que allí cuando se habla de nacido, realmente no significa que Jesús vino a tener vida eh, en sí mismo como Dios, sino que se habla de, en cuanto a su participación en la carne, un principio como un hombre entre nosotros, ¿sí? Como un hombre entre nosotros, porque siendo el Dios eterno, él ha existido siempre. Entonces, dentro del globo terráqueo, claro, entra a la descendencia de los patriarcas en cuanto a la carne, ¿sí? En cuanto a la humanidad, porque la humanidad fue adherida a su ser. Eso es lo interesante. Pero aquí claramente dice la identificación que Jesús como el único Hijo de Dios significa que Él es Dios encarnado. ¿Cuál Dios? Analicemos. Él, ¿de cuál Jesús viene hablando? ¿De otro? No, del único Jesús. Y luego dice, Jesús fue un perfecto humano, ¿sí? Él fue más que apariencia visible de Dios y más que Dios vivificado, vivificando un cuerpo humano. ¿Se dan cuenta? Fue más que Dios vivificando un cuerpo. Mire, esto es para los que dicen que era que en Jesús estaba un espíritu eterno. Y aquí mire los mismos escritos de ustedes, mira, para que no digan que no, que aquí yo les estoy poniendo muñecos de paja. No, mira, aquí está, dice, mire. ¿Eh? Él es más que Dios vivificando que un cuerpo humano. Ahí está, mira. Él era, en verdad, ¿quién? ¿Quién era? Dios encarnado. ¿Mm?
Dios habitando o manifestándose ¿qué? A sí mismo, ¿sí? Como un verdadero hombre, como un verdadero humano. ¿Se dan cuenta? Así que sencillamente, mis hermanos, esto demuestra que lo que David Urrea ha venido enseñando no es mentira. Esto demuestra que lo que David Urrea ha venido enseñando es la puritita verdad. Esto no me lo estoy inventando yo. Y si me quieren refutar a mí, refuten entonces su propio manual de instrucciones de acuerdo a la Iglesia Pentecostés Internacional. Porque eso lo saqué de ese libro, Manual de Convivencia de la Iglesia Pentecostés Internacional. ¿Sí? De ahí lo saqué. Aquí sigue diciendo, la humanidad verdadera de Cristo no significa que Él tuvo una naturaleza pecaminosa, porque el pecado no puede pegarse a la deidad. Además, la naturaleza pecaminosa no fue originalmente de raza, no fue originalmente parte de la raza humana. ¿Es verdad? Es verdad, el Señor creó al hombre perfecto. El hombre no nace pecador, el hombre se hace pecador. Esa doctrina de que el hombre trae el pecado en la sangre, esa doctrina es católico romana. ¿Sí? Los carne divina dicen que el hombre trae que Jesús no pudo haber sido del linaje de Abraham, y eso lo dice por ahí Arturo Báez también, y de David, que porque era sangre pecaminosa. Una herejía total. Ahora, cita Génesis 1:27, Cristo fue susceptible a todas las tentaciones y enfermedades, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Él no cometió ningún pecado y el pecado no existió en él. Primera Pedro 2:22, Primera Juan 3:5. El niño Jesús nació santo porque él era el verbo hecho carne. Mira, voy a señalarlo aquí nuevamente. Y esto lo señalo, ¿sí? Porque aquí dice que el niño Jesús, aquí vemos a un Jesús que nació, ¿cierto? El niño Jesús nació santo. Si me van a decir a mí que ese niño no es Dios, entonces tendremos a un Jesús que no es Dios. Y a otro Jesús que sí es Dios. O sea, un Jesús habitando dentro de otro Jesús. La doctrina de los tocayos, que es lo que predica Leonardo Tintinago, entre otros. ¿Sí? Pero yo sí creo que ese Jesús, ese niño es Dios, el Padre participando de carne y sangre. Que obviamente adhirió una humanidad verdadera y auténtica, ¿sí? Que algunos teológicamente le llaman naturaleza humana y naturaleza divina, etcétera, etcétera. Pero yo prefiero decir que es el santo ser, ¿sí? El único ser divino adhiriendo a su naturaleza humana al participar en carne. Ahora, dice, el verbo, él era el verbo hecho carne. Ok, ¿quién es el verbo? Según la Biblia, según San Juan 1:1, ¿quién es el verbo? ¿Ah? Según San Juan 1:1, ¿quién es el verbo? El verbo era Dios, dice la Biblia. ¿Mm? Y porque, dice, y porque su concepción fue el resultado de la sombra del Espíritu Santo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Sí? Ese verbo fue hecho. Ese hecho significa llegó a ser, o sea, ginomai del griego. Esqueno, es entabernaculizó, o sea, extendió su tienda entre nosotros. Eso es lo que significa. El Dios eterno desnudó su santo brazo, dice por allá también en Isaías, ante los ojos de las naciones. Por allá en Isaías capítulo 60, si no me equivoco, el verso 1 y 2, en algunas versiones como la Biblia del Oso, entre otras, dice que nació Jehová, ¿sí? Obviamente está hablando de un nacimiento en cuanto a la carne, ¿sí? Porque para el Dios eterno, nacer, digamos, sencillamente es de entrar en una forma de existencia humana, como un hombre entre nosotros, ¿sí? Pero para los seres humanos nacer es venir a la vida, pero Jesús, él vive por sí mismo, él existe por sí mismo, él no tenía necesidad de venir a la vida como Dios, sino venir a la existencia en su humanidad, digámoslo así.
en su participación en la carne como Adán, perdón, como Emmanuel. ¿Sí? Entonces, dice aquí, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan 1:14. Respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Sí? Eso se lo dijo el ángel a María. Por lo cual también el santo ser que nacerá, y aquí encontramos, mira, el santo ser, ahí está, voy a devolverlo un poquito para que, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí tenemos a un santo ser que vino a la existencia aquí en la tierra, ¿cierto? O sea, nació, vino a la existencia aquí en la tierra. El santo ser que nacerá. Mi pregunta para los que dicen que el Hijo no es Dios, ¿sí? Mi pregunta es la siguiente. ¿Este es otro ser? ¿Ese santo ser que nació es otro ser aparte del ser Padre? ¿O ese santo ser cuando dice nacerá no está hablando de un principio de existencia como Dios, sino de un principio simultáneo a causa de la participación en la carne como un hombre entre nosotros? ¿A qué se refiere? Porque esta pregunta yo se la tengo lista para Edwin si llegábamos a debatir. Que él nos diga si ese santo ser que nació es otro ser aparte del Padre. Vamos a ver. ¿Mm? El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús, mire, aquí abajo dice, ahí lo tengo subrayado con color como moradito. Jesús era el descendiente biológico de Adán y de Eva, Abraham, de David. Él nació con la misma identidad humana que tuvieron Adán, Eva, cuando participaron, cuando al principio fueron creados. ¿Sí? Y ahí están los textos. Ahí están los textos, mira. Ahí están los textos que demuestran la humanidad verdadera y auténtica de Jesús. ¿Sí? Ahí están totalmente. Espero tomen nota. Textos que demuestran una humanidad verdadera de Jesús. Jesús no traía carne divina, como lo presentan por ahí algunos personajes mentirosos, engañadores, con su cuento de su Jesús carne divina, que trajo carne divina del cielo. Mire, dice en los versículos del Nuevo Testamento que dicen que Jesús es la simiente de Abraham y de David, el término griego es esperma, usado significando descendencia biológica. Eso es verdad, yo lo he investigado. Descendencia biológica, un verdadero descendiente de David. ¿Sí? Eso es lo que está demostrando. Pero ¿cómo? ¿Cómo viene a ser eso? Por parte de María. Eso no es por parte de José, porque la Biblia demuestra que José no tuvo relaciones con ella hasta después que dio a luz a su primogénito. Entonces, ¿cómo es que viene a ser esperma de David? Pues sencillamente por parte de María. ¿Y cómo se dio esto? Pues obviamente por medio del cordón umbilical. Porque los católicos dicen que no tenía sencillamente eh, unidad de cordón umbilical porque la carne y la sangre eran pecado y que él no se pudo contaminar con la sangre de María porque era sangre de pecado. Bueno, esas doctrinas torcidas que enseñan por ahí, ¿sí? Entonces dice, es erróneo decir que la palabra simiente se refiere, mire, se refiere metafóricamente a Jesucristo, metafóricamente a Jesucristo sin referirse a la descendencia física. ¿Se da cuenta? Vamos a subrayarlo. De pronto me voy a extender un poquito en esta enseñanza, mis hermanos, pero yo sé que esto es muy interesante. Esto es muy interesante, la verdad. Mira, aquí lo leí, mire. Es erróneo decir, ¿cierto?, que la palabra simiente se refiere metafóricamente, ¿sí?, a Jesucristo sin referirse a la descendencia física. O sea, decir que Jesucristo no tenía descendencia física de los patriarcas, sino que era un teatro lo que Jesús estaba haciendo allí, que no era descendiente de los judíos en cuanto a la carne, eso es una doctrina errónea. Dice, Dios dio promesa a la simiente, ¿sí?, a los descendientes físicos. Mira, aquí está. Todo esto, ¿vea?, señala
descendiente de Abraham, etcétera, etcétera. Levantemos un poquito aquí. Mira, todos estos versículos demuestran, dice, vemos que en ambos casos, como el hebreo y el griego, traduce el término simiente en la Biblia refiriéndose primordialmente a la descendencia de quién? Primordialmente a la descendencia de quién? A la descendencia biológica de hombres y mujeres, ¿sí? Eso, cuando habla de esto se habla de una descendencia física y no de manera metafórica, no. ¿Mm? Para, dice, Jesús mismo identificó a los judíos, ahí está subrayado en verde, ¿sí? A los judíos, aún aquellos para la descendencia espiritual, Jesús mismo identificó a los judíos, aún aquellos que intentaron matarlo, por ser la simiente de Abraham, San Juan 8:37. María entendió que la simiente de Abraham incluía a los padres, a quienes las promesas de Dios fueron hechas, Lucas 1:55. Esteban, el primer mártir de la iglesia, identificó a Isaac, el hijo de Abraham, y su descendencia como la simiente de Abraham, Hechos 7:5, ¿sí? Pero entendió que los varones israelitas eran simiente del pacto, Hechos 3:12, 25. Pablo también entendió, ¿sí? Bueno, Pablo también entendió estas cosas, porque Pablo incluso lo relata. Mire, Pablo escribió toda la descendencia, demostrando la palabra que se refiere a todos los creyentes como toda la descendencia física de Abraham, Romanos 4:16, 9:29. Pablo incluyó a las muchas naciones que procederan de la descendencia de Abraham en la simiente, de la cual habló Dios, Romanos 4:18, 11:1, segunda a los Corintios 11:22. Además, Pablo extendió el alcance de la palabra simiente, mírala acá, aquí en verde. ¿Para qué? Para incluir a todos los que viniesen a ser creyentes en Cristo como descendientes espirituales de Abraham e hijos de Dios, Romanos, Gálatas, ¿sí? O sea, tanto los que hemos creído, venimos a ser parte, hablando en el sentido espiritual, como obviamente podemos mirar ahí más abajito, como es en Hebreos 11:11, ¿sí? Donde nos habla ya de la simiente como linaje, referente a Jesús, obviamente. Dice, por último, la palabra de Dios usa el término esperma como una referencia de la célula del sexo femenino, igual como del masculino. En efecto, la Biblia no usa otra palabra para referirse a la célula del sexo femenino. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, concibió fuerza para concebir esperma. Mira, aquí está. Mira, para concebir. Mírala acá. ¿Sí? Esperma. Y dio a luz fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Hebreos 11:11. Sara concibió simiente. Mira. Mientras es verdad, las mujeres, venga, no tienen esperma. Los significados de la palabra hebrea cera, ahí está en azul, y la palabra hebrea esperma no son limitadas a la célula del sexo masculino o a Cristo. Así que la escritura enseña claramente que Jesucristo fue biológicamente y genéricamente relacionado a Adán, a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿sí? ¿Sí? A Jacob, ¿sí? Y a Judá, a David, mediante Eva y la Virgen María, su madre. Ahí lo alcanza a leer un poquito abajo. ¿Se dan cuenta? Sigamos leyendo. Jesús era el descendiente
¿qué? Biológico de María. ¿Se dan cuenta? Era descendiente biológico de María. Mira, aquí está, de María. María era una, perdón. Vamos a leerlo bien. Voy a acercarlo bien para que ustedes vean lo que yo les he recalcado a muchos. María no era una incubadora. Eso es lo que yo les he dicho mucho. Para que vea que, estos hermanos de la Iglesia Internacional concuerdan con lo que yo he dicho. ¿Sí ven? María, mira, María no era una incubadora. Para la carne, ¿qué? Para la carne divina. ¿Se dan cuenta? Pero muchos se han desviado enseñando doctrinas de carne divina, cosa que la Biblia no enseña. Dice, ella no solo dio a luz a Cristo, sino lo concibió en su vientre. Entonces, la Biblia me habla a mí y me enseña de un solo Jesús. ¿Sí? La Biblia no me habla de dos Jesuses, pero la Biblia sí enseña que ese Jesús, que es Dios, estuvo en el vientre de María. ¿Ah? Ahí lo dice, estuvo en el vientre de María, pero sencillamente eh, allí en el vientre de María adhirió a su ser humanidad verdadera y auténtica. Entonces, la humanidad de Jesús no era carne divina, era una humanidad verdadera y auténtica descendiente de los patriarcas. ¿Ah? Entonces dice, ella no solo dio a luz a Cristo, sino lo concibió en su vientre. Y da los textos. Mira. Entonces, si yo soy católico romano, mi estimado Edwin García, tendrá usted que refutar a sus propios hermanos y a su propio manual. Porque aquí dice que Jesús estuvo en el vientre de María. ¿Mm? ¿Se da cuenta? Y vuelvo y repito, el concebir, el dar a luz allí, no significa que María dio a luz a Jesús como el Espíritu Eterno. No. Eso lo entiendo yo. María es madre de Dios manifestado en carne, no de Dios como el Espíritu Eterno. De Dios participando en carne. Es madre María. Dios participando en carne. Porque Jesús, ese que María tuvo en el vientre, ese que concibió, que dio a luz María, no era otro Jesús. Es el único Jesús. De lo contrario, usted tendría dos Jesús, y vuelvo y repito. ¿Sí? Entonces podemos decir que María es madre de Dios participando de carne y sangre. Sencillo. No que María le dio la existencia a Jesús como el único Dios que existe. No. Está hablando de la humanidad de Jesús, sencillamente. ¿Sí? De Jesús como un hombre entre nosotros. De la humanidad que el Señor Jesús adhiere a su ser. Sigamos. Los ángeles específicamente la identificaron como la verdadera madre de Jesús. Mira. Aquí lo dice. En el propio artículo de usted. Como la verdadera madre de Jesús. Pregunta, mi amigo Edwin, para usted, ¿ese Jesús es Dios, sí o no? ¿O María es madre de otro Jesús, aparte del Jesús que es Dios, aparte del Jesús que es el Padre? ¿Mm? ¿María es madre de otro Jesús? ¿O es el mismo Jesús que al mismo tiempo es el Padre siendo el Espíritu Eterno llenándolo todo? ¿Mm? Entonces, para que usted analice eso. ¿Ah? O sea, yo entiendo que María no puede ser madre de Jesús como el Espíritu Eterno que lo llena todo. Pero María sí es madre de Jesús como Emanuel con nosotros, como Dios participando de carne y sangre, sí, ahí sí. Pero siendo el Espíritu Eterno no, porque María es una mujer limitada, mientras que Jesús, como el Espíritu Eterno, es un ser ilimitado. Entonces, María lo único que pudo ser allí es un vaso en las manos de Dios para él llevar a cabo el plan que él tenía para entrar legalmente a esta tierra, como todos los seres humanos entran. Por eso el Señor le dijo en una ocasión por allá a alguien, el, el ladrón entra por el salteador, entra no por la puerta, pero el Hijo del Hombre, ¿sí? Por ahí hay un texto que dice así, algo así, no recuerdo bien, pero dice que el Hijo del Hombre eh, es el verdadero pastor de las ovejas porque el pastor entra por la puerta, pero el ladrón y el salteador entra por cualquier parte. ¿Sí ve? Ahora, dice aquí,
Los ángeles específicamente la identificaron como la verdadera madre de Jesús. Mateo 23, ¿sí? Mateo 23, Mateo 2:13, 19, 20. Dice, el término madre no puede ser aplicado a una mera incubadora. ¿Se da cuenta? Los señores carne divina que dicen que María solamente fue una incubadora. No, María hizo el oficio de una verdadera madre. De lo contrario, entonces, ¿a qué fue a purificarse? Según Lucas 2:7 y 23 y 24. ¿Mm? ¿A qué fue a purificarse si ella no sangró, nada de eso? Según los carne divina y según los católicos. ¿Mm? ¿Ah? María no era una incubadora solamente, como lo muestran por ahí. ¿Mm? Requiere de un parentesco biológico. Jesús fue nacido de mujer y bajo la ley, Gálatas 4:4. Era necesario que Jesús viniera a ser como uno de nosotros, generalmente parte de la raza humana de sangre y carne, pero sin pecado, para llegar a ser ¿qué? Nuestro sumo sacerdote. ¿Ah? Para ser nuestro sumo sacerdote. ¿Mm? Recuerde que Jesús era sumo sacerdote, era cordero al mismo tiempo, era oveja, era el león, era el pan, era el tabernáculo, era el camino, era la puerta. Todo eso pudo ser Jesús. El pan que descendió del cielo, etc. Y ahí lo dice, mire, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Entonces, esto se refiere a esa humanidad verdadera y auténtica que Jesús, ¿sí? Que Jesús asumió al participar de carne y sangre. ¿Ah? Ahí dice, como humano, Jesucristo creció mental, física e espiritual y socialmente. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos, etcétera, etcétera. Habla de la humanidad verdadera y auténtica de Jesús. Pero es el mismo Jesús, no es otro Jesús. ¿Mm? No es otro Jesús. Jesús es primicia de los que resucitaron. Bueno, ya voy avanzando rápido, porque ya el tiempo pasó. Espero que de pronto le tomen pantallazo a esto para que lo lean detenidamente. Vamos a avanzar. La Biblia revela que la humanidad de Cristo tenía que calificar para la exaltación y glorificación que ocurrieron por medio de la muerte, resurrección, etcétera, etcétera. Ahí están los textos, mire, muy claritos. Y mire lo que dice aquí. Voy a subrayarlo para que lo veamos. Mira, mira. ¿Qué dice ahí? Si Jesucristo no fuese verdaderamente humano, expuesto al sufrimiento, experiencia, obediencia, crecimiento y transformación, entonces estos versículos serían insignificantes cuando habla de él como llegado a la perfección mediante el sufrimiento y siendo exaltado por la resurrección. Si su cuerpo no tuvo parentesco biológico o genealógico a otros seres humanos, si él fuese carne divina, mira, aquí está. Eso no lo escribió David Urrea, vuelvo y repito. Eso no lo escribió David Urrea, para que no van a decir, es que David Urrea nos está echando sátira. No, eso no lo escribió David Urrea. Eso lo dice el manual de la Iglesia Pentecostés, UPC, de la Iglesia Pentecostal Internacional. Iglesia a la cual aprecio mucho porque son mis hermanos en Cristo. Dice, si él, mire, ¿sí? Si no fuese carne verdadera, humana, ¿ah? Como los otros humanos, si él fuese carne divina o de otra manera excelto a la debilidad humana, tales calificaciones serían, ¿qué? ¿Qué sería? Sin importancia. O sea, lo que yo le decía que días al pastor Michel, que es de Venezuela, ¿sí? Yo le decía, entonces Jesús vino a hacerse aquí una obra de teatro, a decir que, uy, me duele, pero es mentira, porque mi carne divina, eso no siente nada. ¿Ah?
O sea, todo lo que tenga que ver con la muerte de Jesús, según los carne divina, fue una parodia. ¿Sí? Todo eso, todo eso fue una parodia. El sufrimiento en la cruz, todo eso fue una parodia porque para ellos Jesús no tenía una humanidad verdadera y auténtica. ¿Mm? Ahora sigamos. ¿Qué más dice aquí? Basados en la escritura, podemos hacer 5 afirmaciones referentes a la doctrina de Cristo. Primero, Cristo es el completo y perfecto Dios. Mira, mira. ¿Sí ve? Mira. ¿Sí ve? Mira. ¿Cómo es que yo voy a decir en un lado, como he oído por ahí predicadores diciendo, es que el Hijo no es Dios? El Hijo no es Dios, pero mire, los mismos escritos de la Internacional dice, Cristo es el perfecto y pleno Dios. Está hablando de Jesús. Razón tiene el hermano Julio César Clavijo cuando dice, si oyen a alguien diciendo por ahí que el Hijo no es Dios, repréndanlo. Repréndanlo. Y yo le hallo la razón a lo que dice el hermano Clavijo, porque si decimos que el Hijo no es Dios, entonces tenemos dos Jesuses. Pero yo sí entiendo que el Hijo es Dios porque es el Padre manifestado en carne. Es Dios mismo participando de carne y sangre. ¿Mm? Ahora, no podemos negar que porque el Hijo es Dios, entonces no podemos negar que tiene una humanidad verdadera y auténtica. No, Él es Dios, claro, como el ser divino, pero Él adhirió a su naturaleza divina, a su ser divino, adhirió naturaleza humana. Y mire lo que dice ahí. Vamos a acercarlo. Permita. Mira. Esto, vuelvo y repito, esto lo dice en el manual de la Iglesia Pentecostés Internacional del Nombre, la UPC. Cristo es el pleno y perfecto Dios, el único verdadero Dios encarnado. Eso es lo que dice ahí. Eso no lo escribió David Urrea. Segundo, Cristo es el pleno y perfecto humano sin pecado. Eso es correcto. Eso es correcto. Hay una distinción entre la trascendente deidad eterna y su manifestación en carne como nombre, Jesucristo. Bueno, esto es verdad. O sea, sabemos que Jesús, siendo el Espíritu eterno, como el ser eterno, Él es trascendente. Él existe por sí mismo. Pero como el ser eterno, ¿sí? Como el Espíritu eterno, Él existe por sí mismo, pero al participar en carne, su humanidad, que fue adherida, esa sí tuvo principio en Belén de Judea. ¿Sí? Jesús no es otro ser, Jesús es el ser del Padre participando de carne y sangre. ¿Sí ve? Y esto es lo que dice aquí. Dice, algunos escenarios dichos demuestran principalmente su humanidad y algunos su deidad. Ninguna de las manifestaciones acerca de su humanidad niegan su deidad, ¿sí? Y ninguna de las manifestaciones de su deidad niegan su humanidad. Su humanidad no existió separada de su deidad y su deidad no fue totalmente revelada sin su humanidad. Bueno, aquí sí tengo que hacerle una objeción porque mire, aquí dice, póngale que lo que dice aquí, su humanidad, pero a ver, ¿dónde fue aquí? Espera, a ver, ¿dónde fue que leí? Su humanidad no existió separada de su deidad. Ah, me imagino que se está refiriendo aquí en la tierra, claro. Sí, sí, sí. Sí, ahí está bien. Pensé que estaba diciendo en su existencia como el Dios eterno. No, no, sé que está hablando aquí de la participación en la carne. Su humanidad no existió separada de su deidad. Entonces, démonos cuenta, si la humanidad no existió, y lo están confesando aquí los hermanos, separada, entonces, ¿cómo es que el Hijo no es Dios? ¿Cómo se oyen declaraciones por ahí que el Hijo no es Dios? ¿Mm? Eso es incorrecto decir que el Hijo no es Dios porque el Hijo se llama Jesús y obviamente Jesús es Dios. Que el Hijo es Dios y tenía humanidad verdadera y auténtica, ya es otra cosa. Dice, deidad y humanidad son, ¿qué? Indivisiblemente unidos en Cristo. ¿Sí ve?
Deidad y humanidad son indivisiblemente unidas en Cristo. Cristo no es una persona llena del Espíritu como nosotros. Escuchen, señores, escuchen. Yo les invito a que se peguen una pasadita por el manual de la Iglesia Internacional para que lo lean. Tomé porque yo quería mirar qué decía aquí en el manual de la Iglesia Pentecostés Internacional. Y la verdad dice lo mismo que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Estamos en una unidad doctrinal muy, muy ligada, de verdad. Voy a decir esto en el temor del Señor, de verdad, en el amor del Señor y en el temor del Señor. Qué lástima que por cuestiones administrativas hayan ciertas divisiones, pero no debería ser así. Somos los mismos hijos de Jesucristo, bautizados en el mismo nombre. No debe haber división. Tenemos la misma doctrina. Yo vengo chequeando esto y de verdad que yo me quedo sorprendido. Predicamos lo mismo. ¿Mm? Ojalá algún día se dejen esas divisiones los líderes y ojalá, aunque tengamos razones sociales distintas y administraciones distintas, pero sí podamos trabajar en equipo. De verdad, sería una gran bendición. Ojalá que el Señor nos permita ver esto. Sigamos. Deidad. Perdón, iba por aquí. Cristo. ¿A dónde era que iba? Cristo no es una persona llena del Espíritu Santo como nosotros, susceptible a vivir como un humano aparte del Espíritu. Más bien, mientras nosotros podemos reconocer ambos, deidad y humanidad en Cristo, están unidos que Cristo es una sola persona. Escuchen, en todo el sentido de la palabra, Jesús es Dios manifestado en carne. Una sola persona, mis hermanos. Lo voy a señalar porque esto es muy importante para que ustedes se den cuenta. Miren, Cristo, ¿qué? Es una sola persona. Mira, así que si Jesús es una sola persona, ¿cierto? Y es Dios manifestado en carne, ¿ah? Entonces, ¿cómo es que vamos a decir que el Hijo no es Dios? ¿Mm? ¿Ah? Eso es para que lo analicemos, que el Hijo no es Dios. Ay, que porque el santo ser que nació de María, ay, ese no es Dios porque nació de María. A ver, eso es falta de entendimiento. Cuando la Biblia habla de nacer, nosotros los seres humanos entendemos que es venir a la vida. Pero para Jesús, sencillamente, siendo el Espíritu Eterno, él no viene a la vida, Él existe por sí mismo. Como un hombre entre nosotros, ¿sí? Como un hombre entre nosotros, Él participó de este globo terráqueo y de manera simultánea, siendo el Espíritu Eterno, sin embargo, Él asume una humanidad verdadera y auténtica. Y lo que viene a la vida es la humanidad que Él asume entre nosotros. No viene a la vida Jesús como el ser divino. No. Sencillamente, eso no es lo que la Biblia enseña. Pero sigamos. Permítame ver. ¿Qué más sigue? Sigue esto, mire. El parentesco genérico de Cristo a la humanidad fue heredado por su madre María. Ahí está, mira. Mira. Ahí está. ¿Sí ve? El descendiente biológico de Adán, Eva, David. ¿Sí ve? ¿Sí? Para reconciliar a los humanos, etcétera, pecadores, debido a que la sombra del Espíritu Santo envolvió a María. Jesús era la única y santa unión del Verbo de Dios y verdadera humanidad genérica. La doctrina acerca de la encarnación divina o carne celestial, en este caso carne divina, de Cristo, definido como la desaprobación de que Jesucristo era biológicamente o generalmente o genéricamente relacionado con la humanidad por medio de su madre María,
según la Escritura, es falso. O sea, esa idea de que Jesucristo no tenía una humanidad verdadera y auténtica, esa es una doctrina falsa. Esa es una doctrina de carne divina, lo cual la Biblia no lo aprueba. Mira, además de la desaprobación de la relación biológica y genética de Jesucristo a otros seres humanos, es contraria a ambos artículos de fe, los artículos internacionales de fe. Mira, les voy a mostrar para que no van a decir, uy, es que eso no es verdad, que eso es de la Iglesia Internacional. Mira, aquí dice, permítame, permítame, mira, ¿dónde está? Mira, ¿qué dice acá? Ah, perdón, démosle atrás. ¿Qué dice acá? ¿Qué? Internacional. De fe, Iglesia Pentecostal Unida Internacional, que indican, mira, ¿qué indican? Jesús por un lado su Padre era divino, por el lado su Madre era humano. De esta manera, Él era conocido como el Hijo de Dios y también conocido como el Hijo del Hombre. Jesucristo es la plenitud de Dios habitando como humanidad perfecta. Mira, ahí lo dice, mis hermanos. Mira. Jesucristo es la plenitud de Dios habitando como humanidad perfecta. Dios se manifestó a sí mismo. ¿Quién es ese Dios? Pues es Jesús. Dios se manifestó a sí mismo como un perfecto ser humano. Jesucristo no es simplemente un hombre. Escuchen, Jesucristo no es simplemente un hombre, un semidios, una segunda persona en la deidad, una persona divina temporalmente destituido de algunos atributos divinos. La trascendencia de Dios en la carne, la manifestación de una, permítamelo, de una porción de Dios, la animación de un cuerpo humano por Dios, Dios manifestado en una humanidad incompleta, Dios llenando en una identidad humana, ¿sí? Dios llegando en una identidad humana que no está relacionada biológicamente a Adán y a Eva, o Dios temporalmente habitando en una persona separada humana. Jesucristo, voy a subrayarlo aquí, ahí está subrayado, pero lo voy a señalar. ¿Quién es Jesucristo? Mira, Jesucristo, ¿sí? ¿Quién es? Mira, del único Dios. Mira, Jesucristo es la encarnación, la personificación humana y la manifestación del único Dios. ¿Mm? Eso es lo que dice lo que venía leyendo. Así que hasta aquí, mis amados hermanos, espero sea de gran bendición. Vuelvo y repito, este artículo es sacado del libro de la iglesia, ¿cómo se llama? Permítame. De la iglesia Pentecostés Internacional. Mira, aquí está, lo voy a devolver para que ustedes lo vean. Vea, vea, de este libro es sacado. Y aquí, mi hermano Edwin, espero que usted le eche una revisadita, ¿sí? Para que se dé cuenta que el mismo libro, el manual de instrucciones de la Iglesia Pentecostés Internacional, declara que Jesucristo es un solo ser, ¿sí? Un solo ser que adhirió humanidad. Él es Dios manifestado en carne. Hasta la próxima. El Señor Jesús le bendiga. Mi nombre es David Urrea. Recuerden suscribirse a mi canal, a mis canales. Hasta una próxima oportunidad. El Señor les bendiga.